chicos, buen día. Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Creo que el frío hizo que no se levanten sus compañeros. Entonces vamos a continuar con lo que habíamos estado hablando de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Y como habíamos mencionado, las dividimos en hemorragias, de la mitad, es decir, hasta las 20 semanas, y habíamos dicho que las principales causas de hemorragia en la primera mitad son el aborto, que ya hemos hablado en la anterior clase, el embarazo ectópico y el embarazo molar o molaridatiforme. ¿Se ve, chicos, la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. En el aborto habíamos mencionado que es la expulsión del producto hasta las 20 semanas de gestación y que este puede ser espontáneo o provocado. El espontáneo a la vez puede ser completo e incompleto, y es el incompleto el que nos va a dar posteriormente complicaciones, ¿no? Hemos hablado también de la clasificación clínica, que sigue el aborto, sigue un curso natural, que empieza primero con una amenaza de aborto, que es donde debemos intervenir para evitar que posteriormente se pierda ese producto de la concepción, ¿no? Bueno, entonces hablamos de la segunda causa de hemorragia en la primera mitad del embarazo y vamos a hablar del embarazo ectópico, que ustedes ya saben que es el embarazo ectópico. Generalmente esta patología se presenta más en pacientes multíparas que en primigestas, y se dice que se va a presentar cada 100 a 200 por 10.000 embarazos. ¿Qué significa embarazo ectópico? Que el embarazo está fuera del lugar de la gestación. Sabemos que normalmente cada mes la mujer ovula y ese óvulo es captado por las fimbrias de la trompa de falopio y es llevada al interior de la trompa, donde se une al espermatozoide. Una vez formado el huevo o cigoto, entonces este huevo tiene que recorrer todo el largo de la trompa y llegar en la etapa de blastocito al endometrio, donde se va a anidar. Cualquier patología, especialmente procesos inflamatorios, alteraciones anatómicas de la trompa, hacen que este embarazo no logre llegar a la cavidad endometrial y se produzca un embarazo ectópico. Este embarazo ectópico se puede presentar tanto en la trompa, en el abdomen o en el ovario. El embarazo ectópico es considerado como una emergencia obstétrica, ya que si se rompe, produce hemorragia que puede incluso peligrar la vida de la mujer. Aquí tenemos un embarazo normal donde es captado ese óvulo que les decía por las fimbrias, luego tiene ya una vez anidado por el espermatozoide, o fecundado, perdón, tiene que recorrer todo el largo y anidarse en el interior del útero. El embarazo tubárico, un embarazo ectópico, se ha quedado en el interior de la trompa y no ha logrado atravesar todo el trayecto. Les mencionaba que no solamente el embarazo ectópico vamos a encontrar en la trompa de falopio, sino también a nivel del canal cervical, a nivel de la cavidad pélvica, etc. La frecuencia es 1 cada 140 embarazos. Y como ustedes pueden ver, la tasa de mortalidad es bastante alta, de 4.9 por 10.000 embarazos, y es la primera causa de muerte materna en el primer trimestre de la gestación. El primer trimestre de la gestación hemos dicho hasta las 12 semanas de gestación.
Aquí una imagen donde nos muestra dónde puede estar ubicado el embarazo ectópico. Podemos decir que la mayor frecuencia de embarazo ectópico se encuentra a nivel de la trompa de falopio en un 93.8%, y de el primer lugar, la trompa se divide en 4 porciones. En el lugar de la ampolla se logra ubicar ese huevo cigoto en un 93%, en el istmo el 4%, a nivel intersticial en un 2,5%, y en otros lugares, como es en la cavidad abdominal, en 1,4%, en el ovario 1,5%, y en el cervix, que es el lugar donde tiene una localización del 0,1%. En el cervix hablamos en el cuello del útero, ¿no? Que tiene las diferentes localizaciones, y en la porción ampular o la ampolla de la trompa, que es el lugar más amplio donde se queda el embarazo. ¿Y cómo clasificamos el embarazo ectópico? El embarazo ectópico conservado es aquel que no se ha roto, y el embarazo ectópico roto o estallado, que es el que nos va a producir posteriormente complicaciones, como había mencionado anteriormente, la hemorragia, que nos puede llevar a la muerte de la paciente si no actuamos inmediatamente. En esta imagen en la inferior ustedes ven una trompa que contiene un embarazo, y ven ustedes lo que se ha dilatado en relación a la otra porción de la trompa. Se dilata tanto que ya no puede soportar ese embarazo, que va creciendo, y se produce la ruptura de la trompa de ovario. La etiología generalmente se dice que es desconocida, pero sí existen factores de riesgo que nos pueden llevar a esta patología, como son las inflamaciones, o sea, los procesos inflamatorios a nivel de la trompa, que son denominados con el nombre de salpingitis, las adherencias al mismo nivel, trompas, endometriosis, focos de endometrio dentro de la trompa, cirugía previa, canalizaciones que se pueden realizar a nivel de la trompa. Todas estas alteraciones van a hacer que se altere la normal movilidad en el interior de la trompa. Las fimbrias enlentecen su movimiento y hacen que se evite ese traspaso del óvulo fecundado hacia el endometrio. Otra causa que dicen también que es posible causa del embarazo ectópico es el reflujo menstrual, es decir, que la sangre pasa a nivel de las trompas. Y en casos de reproducción asistida también se ha visto muchos embarazos ectópicos. Entonces, el mecanismo es cualquier alteración que dificulte el normal traslado del embrión hacia la cavidad endometrial. Los cilios entonces están alterados y van a producir obstrucción de las trompas de falopio. Una imagen clara que nos habla justamente de los obstáculos en el transporte de nuestro huevo o cigoto. Las enfermedades pélvicas inflamatorias también son un factor de riesgo para nuestra paciente. Al hablar de enfermedad pélvica inflamatoria, hablamos de cualquier proceso inflamatorio que se produce alrededor de las trompas. Aquí vemos un embarazo ectópico, un embarazo normal. En pacientes que han sido ligadas, en pacientes que han sido sometidas a salpingoclasia, también se ha visto frecuentemente esta patología. Otra causa, otro factor de riesgo que hablamos siempre en práctica, es el uso de dispositivos intrauterinos. Al ser un agente ajeno al organismo, va a producir inflamación dentro del interior del útero y puede pasar esta inflamación a las trompas y estas se ocluyen, pueden darnos infertilidad y posteriormente
embarazos ectópicos. Se dice, como habíamos mencionado al inicio de la clase, que es más frecuente en pacientes multíparas porque están sometidas a procesos infecciosos más que las que nunca han tenido embarazos, y la edad también es importante. Se ha visto que es más frecuente en pacientes que tienen una edad de 35 a 44 años y tienen un riesgo mayor en relación a otras pacientes 3 a 4 veces. ¿Cuál es la sintomatología que nos debe llamar la atención? Existe un dicho muy importante que se dice que pueden diagnosticar este embarazo ectópico desde los porteros, que es tan fácil de identificar o tan difícil que ni el mejor ginecólogo puede identificar por la sintomatología variada. Generalmente la sintomatología va a cursar con el dolor. La paciente ingresa al hospital, generalmente cuando ya está estallado, doblada por el dolor, antecedente de haber cursado con un retraso menstrual o amenorrea, y el sangrado transvaginal, que es típico, es un sangrado oscuro, escaso, como borra de café. Normalmente la complicación se va a dar a partir de la 8ª semana de gestación. ¿Y nosotros qué vamos a sentir cuando realizamos un examen ginecológico? Dolor a la movilización del cuello. La paciente, nosotros hacemos el tacto y la paciente ya grita de dolor. Cuando no está roto el embarazo ectópico, entonces nosotros vamos a sentir una tumoración en cualquiera de los anexos, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo del útero. Entonces, resumimos la sintomatología del embarazo ectópico no estallado o no roto. El dolor abdominal, que es intermitente, que posteriormente se va haciendo intenso, sostenido a nivel de la fosa ilíaca, ya sea derecha o izquierda, lugar donde se implantó nuestro embrión o cigoto. El sangrado transvaginal, que ya les decía, es escaso, color oscuro, gota, gota, gota va perdiendo nuestra paciente. En el tacto, en primer lugar, dolor a la movilización, y ese cuello, como todo cuello gestante, está reblandecido. Al tocar cualquier anexo, nosotros podemos comprobar que está aumentada de tamaño, logramos sentir una pequeña tumoración que también es sensible al tacto, y lo que nos llama la atención es que ese útero no está aumentado de tamaño, no corresponde al tiempo de la edad gestacional. En caso de que se haya producido la ruptura, ya la sintomatología es más grande, el dolor es intenso, la paciente entra con un colapso y debilidad. Nosotros vemos a la paciente, como les decía, doblada por el dolor, la paciente pálida, llega blanca porque ya ha perdido bastante cantidad de sangre. La paciente prácticamente está entrando a una anemia aguda que, si no actuamos inmediatamente, se nos puede morir la paciente. El pulso es rápido, débil, apenas perceptible, hipovolemia, hipotensión, y posteriormente termina en un shock que nos puede llevar a la muerte. El tacto vaginal, donde nosotros vamos a encontrar varios signos que posteriormente los vamos a ir viendo y describiendo. ¿Cuál es la triada clásica entonces del embarazo ectópico? El dolor abdominal de intensidad variable, la hemorragia irregular, vuelvo a repetir, sangrado escaso, oscuro, semejante a la borra de café, y la presencia de masa anexial.
Y la verdad yo creo Si que ustedes hay que ser realistas. analizan un poquito, entonces podemos confundir, a excepción de la masa anexial, ¿con qué patología? Apendicitis, doctora. El apendicitis podíamos hacer un diagnóstico diferencial por el dolor abdominal, pero por la hemorragia irregular, Hemorragia. con una amenaza de aborto, ¿no? Sobre todo. Aquí vemos una imagen donde el óvulo fecundado ha estallado y se está produciendo la hemorragia. La hemorragia, como ustedes ven, no se va a producir a nivel genital, sino se va a producir ¿dónde, chicos? Aquí esta imagen nos está hablando clarito. Peritoneal. En la cavidad abdominal, en el abdomen es donde se nos va a llenar la sangre. Es eso que nos hace confundir también, no casi no está perdiendo sangre, pero la sangre es a nivel abdominal, no a nivel vaginal. ¿Cuál es la sintomatología que nos va a presentar un embarazo? Ya les había dicho, la palidez. La paciente entra pálida, el dolor intenso que entra doblada en dos, agarrándose de la fosa ilíaca, y que si nosotros realizamos el examen, palpamos el abdomen, este abdomen está tenso, duro, a la palpación duro y doloroso. Al tacto vamos a encontrar dolor en el lado de la fosa ilíaca que se ha roto y, como habíamos mencionado, las otras características. Para diagnosticar, entonces, vamos a diagnosticar en primer lugar por la triada sintomatológica que hemos mencionado, el retraso menstrual o la amenorrea, el dolor y el sangrado transvaginal. Vamos a ayudarnos en primer lugar con la ecografía. Sobre todo nos vamos a ayudar cuando el embarazo no ha estallado, porque al ser una emergencia obstétrica nosotros inmediatamente debemos pasar a la paciente a quirófano si ya tenemos los datos de ruptura, que los vamos a determinar por la sintomatología. Entonces vamos a pedir los niveles de la hormona gonadotrófica coriónica, que van a estar más bajos en relación al tiempo de gestación normal. La ecografía, que nos va a mencionar cuando está estallado la presencia de sangre en cavidad abdominal, o si no está estallado, la dilatación de la trompa respectiva, ¿no? Si es un embarazo incipiente, nosotros realizamos otro tipo de estudios. Nosotros les decía que podemos confundir con un embarazo o una amenaza o un aborto incompleto también, que nuestra paciente está sangrando. Al tacto vaginal hemos tocado ese útero disminuido de tamaño como está en un aborto incompleto, y lo que nosotros debemos realizar cuando tenemos dudas es realizar un legrado uterino biópsico. Vamos a sacar una pequeña fracción, una pequeña porción del tejido endometrial y vamos a mandar a anatomía para su análisis. Y en el análisis, si es un embarazo ectópico, van a encontrar las células de Arias stella, que son patognomónicas de un embarazo ectópico. Si nosotros no hemos logrado identificar hasta ese momento, entonces el tratamiento variará. Haremos una laparotomía exploradora para ver en qué lugar se encuentra nuestro embarazo ectópico. ¿Y cuáles son los signos que nos alertan de un embarazo ectópico? El signo de Cullen, que consiste en la equimosis periumbilical. La paciente llega, nosotros hacemos su examen respectivo y vemos a nivel del ombligo
como un halo morado violáceo, que es lo que se conoce como el signo de Cullen. Al tacto vaginal tocamos el cuello y el fondo de saco de Douglas y la paciente chilla de dolor. Por lo tanto, el signo de Proust consiste en el dolor en el fondo de saco de Douglas. El signo de Lafont, que consiste en el dolor del hombro donde se ha implantado la hemorragia, y es conocido como el signo de Lafont, o sea, la omalgia, dolor de hombro. Y la hemorragia cataclísmica de Barnes, que es la hemorragia aguda que va a presentar la paciente, que incluso ya no llega a dejar actuar al médico y nuestra paciente se muere por hemorragia masiva. Les decía que para comprobar nuestro diagnóstico, tener un diagnóstico certero, nosotros vamos a hacer las pruebas de laboratorio. En las pruebas de laboratorio, entonces vamos a detectar que la hormona gonadotrófica coriónica está disminuida en relación a un embarazo normal. En la ecografía, lo importante es que el útero está vacío y existe presencia de masa anexial en el lugar de la trompa donde se ha implantado el huevo cigoto. Otro examen que también nosotros vamos a realizar, y esto lo hacemos en la consulta, es la culdocentesis. Ustedes están viendo aquí una imagen donde estamos introduciendo a través de la vagina y estamos ingresando al fondo del saco de Douglas con una jeringa, con una aguja bastante larga. Tomamos el labio posterior del cuello uterino y lo desplazamos arriba para identificar mejor el fondo del saco de Douglas y realizamos una punción. Al obtener sangre, y esta sangre que tiene la característica de no coagular, ya nosotros diagnosticamos un embarazo ectópico. Entonces, la culdocentesis es un examen que nos va a servir para identificar este embarazo ectópico. El diagnóstico diferencial que vamos a realizar de un embarazo ectópico es con diferentes patologías. Bien decía su compañera, la apendicitis aguda. ¿Por qué? Por el dolor, sobre todo cuando es a nivel de fosa ilíaca derecha, ¿no? Aquí deberemos realizar, tocaremos el punto de McBurney, que en este caso es de localización más alta cuando es un embarazo ectópico. Podemos hacer el diagnóstico con los quistes de ovario, sobre todo cuando hay torsión o ruptura de este quiste por el dolor intenso que tiene la paciente, por el sangrado con hemorragias disfuncionales, por el dolor con infecciones de vías urinarias y así con diferentes patologías, que lo que nos ayudará son los exámenes complementarios. Dosificación de la hormona gonadotrófica coriónica y sobre todo la ecografía, que nos da una resolución en el 90% de los casos. En el embarazo ectópico les decía que nosotros vamos a encontrar en el abdomen dolor. En etapas iniciales puede nuestro abdomen estar distendido y podemos encontrar el signo de rebote. Pero ya cuando nuestro abdomen, nuestro embarazo ectópico es de varias horas, podemos encontrar un vientre entable. El sangrado transvaginal escaso, que les decía, aunque haya producido la ruptura de este embarazo, la colección de sangre es a nivel abdominal, no a nivel vaginal. Y el dolor al movilizar el cuello, ¿no? Entonces, por ecografía, sangre libre en cavidad abdominal.
Si ustedes ven el reporte de sangre libre en cavidad abdominal, ya tienen que sospechar de un embarazo ectópico. El dolor en el hombro, el signo de Proust, el dolor fondo de saco de Douglas, ¿no? Aquí encontramos una imagen donde vemos en el interior de la trompa nuestro huevo cigoto con nuestro embrioncito. Generalmente la ruptura se produce a partir de las 8 semanas de gestación, donde ya no puede más distenderse esa trompa. Hemos diagnosticado, hemos hecho nuestras pruebas complementarias y nosotros debemos realizar el tratamiento. Antiguamente todo tratamiento consistía en era quirúrgico. Nosotros, ¿qué hacíamos? Era un embarazo ectópico que no había estallado, igual. Hacíamos nuestro tratamiento quirúrgico y hacíamos una salpingectomía. ¿Qué es la salpingectomía, chicos? Ectomía, ¿qué es? Ectomía. El corte de la trompa de falopio. La extirpación de la trompa de falopio. En esta imagen ustedes están viendo que la trompa está dilatada. Entonces aquí nosotros podemos hacer 3 tipos de tratamiento. Un tratamiento conservador que actualmente se realiza y es con el metotrexate. El metotrexate, ustedes saben, es un medicamento citostático que va a hacer que ese huevo cigoto muera en el interior y se reabsorba. Y nosotros entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro tratamiento para saber si se ha reabsorbido? Vamos a pedir la prueba complementaria, que es la dosificación de la hormona gonadotrópica coriónica, que va a ir disminuyendo hasta negativizarse. Y la ecografía también, que nos va a determinar que esa trompa va disminuyendo de volumen, ¿no? En toda paciente con embarazo ectópico he aprovechado esa imagen. Lo primero que debemos realizar, porque hemos dicho que es una emergencia, nosotros no podemos hacer un tratamiento ambulatorio. Siempre, aunque queramos hacer un tratamiento conservador, debemos internar a nuestra paciente. No sabemos si esa trompa se va a romper en cualquier momento. Entonces debemos canalizar una vena con una bránula gruesa, ya que esa bránula gruesa nos puede servir en determinado momento para realizar una transfusión sanguínea. Entonces vamos a internar a toda paciente, vamos a poner una solución salina que nos sirve como vía para cualquier momento. Vamos a administrar cualquier suero que tengamos. Si vemos que nuestra paciente ya está con los signos vitales, hipotensa, taquicárdica, entonces nosotros vamos a administrar a goteo rápido. Toda paciente que ingresa con el diagnóstico de aborto o diré de embarazo ectópico, debemos colocar también nuestra sonda vesical para cuantificar la diuresis y para que si nosotros entramos a quirófano, no sabemos qué nos vamos a encontrar, para que nos facilite entonces la cirugía, el control de hemoglobina, grupo sanguíneo, etcétera, que eso es de rutina en toda paciente que ingresa a cualquier servicio para su hospitalización. Entonces les decía que el tratamiento conservador lo realizamos con el metotrexate, pero en esos embarazos que tienen una dimensión menos de 3 centímetros. Generalmente cuando ya ha crecido más,
ya no tiene ninguna acción y generalmente se va a romper igual esa trompa, va a seguir creciendo y se produce el estallido. No nos sirve entonces realizar el tratamiento conservador, pero al ser un citostático nosotros debemos pedir la valoración de las enzimas hepáticas. Nuestra paciente debe estar con un hemograma normal, no debe tener una hemorragia activa. Vamos a realizar el tratamiento conservador en aquellas pacientes que quieren tener más hijos. Y el tratamiento quirúrgico de una paciente en que su embrión todavía no ha estallado, es un embarazo ectópico no complicado, podemos realizar de dos tipos: la salpingostomía o la salpingectomía. ¿En qué consistirá cada uno? ¿Tiene idea alguno de ustedes? No. La salpingectomía, ya hemos dicho, la extirpación de la trompa donde se encuentra el embarazo ectópico. La salpingostomía, ¿qué será, chicos? Ectomía, extirpación. Ostomía, ¿qué es? Es una incisión que vamos a realizar a nivel de la trompa, pero sin extirparla. Es una incisión pequeña donde nosotros vamos a abrir la trompa de falopio y vamos a sacar el huevo cigótico. Y posteriormente nosotros suturamos el lugar donde hemos hecho la incisión. ¿Cuál es la dosis del metotrexato? 1 miligramo kilopeso que vamos a dar en días intercalados. El día 1, el 3, el 5 y el 7 siempre damos 4 dosis. Y utilizamos el leucocorín. El leucocorín es un análogo del ácido fólico, ya que sabemos que el metotrexate va a hacer que nuestra paciente entre en un proceso de anemia. Y para evitar la anemia nosotros vamos a utilizar el leucovorin en los días alternos en que no estamos utilizando el metotrexato. Y les decía que para saber si existe efectividad en nuestro tratamiento, vamos a ir pidiendo la dosificación de la hormona gonadotrófica coriónica, que es la hormona del embarazo, que va a ir disminuyendo paulatinamente hasta a veces negativizarse. Y la quirúrgica, que ya hemos dicho, esta es una imagen, la salpingostomía, una pequeña incisión que estamos realizando a nivel de la trompa, donde nosotros vamos a retirar al embrión. Posteriormente vamos a hacer la sutura de esta trompa de falopio. Y la salpingectomía, que nosotros estamos tomando toda la trompa y la estamos extirpando. Entonces, estos 3 tratamientos son los que nosotros vamos a realizar en caso de que nos encontremos con un embarazo ectópico no complicado. Podemos dar la opción de un tratamiento, vuelvo a repetir, conservador con el metotrexate, siempre tomando en cuenta las condiciones anteriormente mencionadas: el deseo de fertilidad, la edad, que no mida más de 3 centímetros. Y en caso de que ya nuestro ectópico tenga mayor diámetro, 5 centímetros, podemos realizar o la salpingectomía o la salpingostomía. Aquí vemos un embarazo ectópico a nivel, este es el útero. Aquí es el lugar donde se implanta la trompa. Entonces está en el útero el embarazo ectópico a nivel cornual. En este caso nosotros vamos a realizar una histerectomía. La imagen donde se ve que estamos abriendo ese embarazo ectópico para ver la presencia del embrión. ¿Y qué pasa cuando nuestro embarazo ectópico ha estallado? ¿Qué van a hacer en el embarazo ectópico estallado, chicos? De acuerdo a lo que hemos hablado.
Si ustedes ven los pasos, en todo caso que hay hemorragia que comprometa la vida de la paciente, el tratamiento es quirúrgico. Inmediatamente nosotros debemos pasar a la paciente a quirófano. Debemos un poquito mejorar el medio interno, no esperando que llegue la sangre. Podemos utilizar, y hemos visto soluciones que para reponer la volemia y empezar inmediata una laparotomía. La laparotomía consiste en abrir el abdomen. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a abrir el abdomen y con seguridad lo primero que nos vamos a encontrar es con sangre. Entonces nuestro suero tiene que entrar a chorro. Vamos a aspirar esa sangre, que a veces es 1 litro, 2 litros, de acuerdo al tiempo que estaba estallado. Vamos a limpiar y vamos a ir a proceder a retirar inmediatamente, a ligar el lugar donde se ha producido el estallido de la trompa y hacer la salpingectomía respectiva. Les decía, este es un embarazo pornoal donde nosotros vamos a hacer la histerectomía. Ay Dios, no sé qué pasó, chicos. A ver, un cachito, perdón. Bueno, una imagen más tengo, si ustedes ven al otro lado, es una imagen donde se está procediendo a la extirpación, que es igual a la salpingectomía, a retirar la trompa donde estuvo el embarazo. Entonces eso es todo, chicos, lo que se refiere a embarazo ectópico. El tratamiento conservador en el caso del no estallado y el quirúrgico, la extirpación de la trompa de falopio, o si está en el útero, la extirpación en caso de un cornual de todo el útero, la histerectomía total. Si tienen alguna pregunta. Ya tenemos entonces 2 causas de hemorragias de la primera mitad del embarazo: el aborto y el embarazo ectópico. La siguiente clase vamos a hablar del embarazo molar, conocido también como mola hidatiforme. Importante los signos, el signo de Proust, el signo de Cullen, etcétera, que dominen. Siempre pregunto en examen, chicos. Doctora, buen día. Una pregunta, doctora. La salpingectomía y la salpingotomía se puede realizar. ¿En qué casos? ¿Es depende a la gravedad o depende a la decisión del paciente? En todo caso, nosotros vamos a observar, hemos visto que son tratamientos, la salpingostomía y el tratamiento medicamentoso son tratamientos conservadores. Principalmente en qué pacientes vamos a realizar. En pacientes que no tienen hijos y ha sido su primer embarazo. En pacientes que desean tener más hijos. La salpingectomía la podemos realizar en pacientes que ya han completado su vida fértil, que ya tienen 2, 3 hijos y ya no quieren más embarazos, a pesar de que no ha estallado la trompa. Doctora, yo no quiero volver a correr el riesgo, porque se dice que si una vez ha tenido la paciente, tiene embarazo ectópico, tiene mayor probabilidad en el siguiente también de tener otra vez un embarazo ectópico. Entonces, vamos a analizar. Hemos visto que depende también del tamaño de ese embarazo. Si es mayor a 5 centímetros, en cualquier momento nos puede estallar y pensamos y si la vida ya está completa, la vida fértil, ya tiene los hijos adecuados, la salpingectomía, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, chicos, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, doctora.
Chao chicos, chao.